Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra primera mesa de trabajo, denominada la adquisición de libros impresos y digitales en México, modalidades de contratación. Para ello nos acompaña como ponentes la doctora Beatriz Rodríguez Sierra, docente de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le damos un aplauso, por favor. El tema de su ponencia será la industria editorial, el libro electrónico y las unidades de información en México. Tenemos también al licenciado en lugar del licenciado Mauricio Bulfrano, nos acompaña el licenciado Óscar Bernal Vargas, de la editorial El Libro, de la empresa El Libro, perdón. Sí, eso mismo. Ok. El tema que nos presentará en esta ocasión el licenciado Bernal es implementación de libros electrónicos como bibliografía básica en colegios y universidades, oportunidades y desafíos. De igual forma, también está con nosotros el doctor Miguel Gama Ramírez. Le damos un aplauso, por favor. Él es coordinador de la Biblioteca Eduardo García Maínez del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema que nos presentará será nuevas vertientes en la adquisición de libros electrónicos. La mecánica de esta mesa, les comento, será de la siguiente manera. Cada uno de nuestros ponentes tendrá un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos para su presentación. Al final de la presentación de todos ellos, abriremos un espacio para preguntas, al menos de 10 minutos. ¿Ok? Bien. Cedo la palabra a la doctora Beatriz Rodríguez Sierra. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Agradezco profundamente a la Escuela Nacional de Biblioteconomía el haberme invitado a participar a este evento que ya resulta tradicional dentro de esta escuela y que, bueno, da muestras del interés en la actualización tanto de alumnos como de profesores y sobre todo la cuestión de dar proyección a nuestras carreras en las ciencias de la información. Bien, entonces yo les voy a hablar un poco en relación a los modelos de contratación, un poquito de lo de libros impresos y un poquito más en relación a lo de los libros electrónicos. Y bueno, nos daremos cuenta con esto que nos hace falta en México mayor investigación y mayor aportación a la literatura bibliotecológica en relación a lo que está pasando en las instituciones mexicanas. Obviamente hay muchas posibilidades en relación a que afortunadamente hay instituciones que hacen muy buen papel en relación a la compra, a la adquisición de tanto de libros impresos como de libros electrónicos o digitales, pero también hay muchas instituciones que ven muy mermados sus presupuestos o incluso instituciones en las que son inexistentes los recursos económicos para la adquisición. Entonces ahí, bueno, lo que se impone es una labor titánica de parte del bibliotecario, del bibliotecólogo, del gestor de la información para poder obtener de parte de las instituciones los recursos que se hacen necesarios. Entonces, bueno, les comparto un poquito de lo que dicen algunos autores en relación a esta temática. El libro impreso y el libro electrónico son contenedores de información e intermediarios en la comunicación. Pero, ¿por qué la presencia de ambos formatos es diferente en el mercado? Hay, por supuesto, respuestas diferentes dependiendo del continente, la región, el país e incluso el estado, lo que hace que los usuarios tengan que adaptar sus necesidades a esta disponibilidad, aun cuando la mayoría de los productos del mercado funciona en sentido opuesto. Es también muy importante que la comunicación a través del proceso primario del lenguaje es considerablemente ayudado por la presencia física de insumos o materias primas, lo que en la literatura anglosajona llaman commodities.
Si entendemos estos insumos o materias primas como artículos por medio de los cuales se realiza la comunicación, es decir, como intermediarios para su logro, entonces tenemos que ser conscientes de que su presencia depende fuertemente de la situación, contexto del sujeto que planea comunicarse. Currás, en 1988, afirmaba que el impacto de la información, o sea, la informatización, en un país depende de su habilidad para considerar a la información como un bien de consumo y comercialización, no impidiendo, dificultando el libre acceso a la misma, sino con la conciencia misma de que tiene un precio. Es evidente entonces que mayores niveles de producción se corresponden con una conciencia mayor de los efectos y rentabilidad de la misma. Así que no sorprende demasiado que Coda en 2001 en su obra México y las nuevas tecnologías editoriales describa la relación de la industria editorial mexicana ante los cambios tecnológicos como lenta e incapaz de adaptarse, como sucede con las empresas canadienses o estadounidenses. Sin embargo, Brown, en otra obra, aborda la expansión en la producción del libro electrónico, resaltando que se ha dado más en ciertos círculos que en otros, incluso en los países cuya industria editorial ha tenido menos desarrollo. Expone que sectores con una necesidad inmediata de información, como los empresariales y financieros, que reconocen y dan valor a la generación pronta de documentos, se han movido rápidamente a los sistemas electrónicos. Lo anterior implica que en México la mayor parte de las ventas digitales durante 2013 por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana se registren en el campo de las ciencias y las técnicas. Esto de acuerdo a los registros de la Cámara en el 2015. Los modelos que han surgido en respuesta a las complicaciones que ha significado retirar el soporte físico del contenido intelectual han sido más que creados de la nada o una innovación particular de la industria editorial, una copia de los modelos de negocio de software computacional que implica la venta de derecho de uso, más que los documentos digitales con sistema de protección y gestión de datos. Al respecto, Biestad y Bush enlistan los siguientes modelos de negocios como relevantes para la industria editorial del libro. El modelo tradicional, que corresponde al de la publicación, que se basa en el objeto físico, su distribución y venta a través de almacenes y librerías. El modelo híbrido, que combina la tecnología digital con el comercio electrónico. Un ejemplo serían las librerías que, teniendo un local físico, reciben órdenes en línea para más tarde hacer el envío físico del libro. El modelo colaborativo, que son los editores envueltos en una gran cantidad de actividades colectivas, incluyendo sociedades, subcontrataciones, otros editores y consumidores. Y freemium, que sería otro modelo en donde los editores que dan acceso libre y gratuito a ciertas formas o porciones de contenido, elevando los servicios a aquellos que la continuidad y funcionabilidad de los mismos depende de que la editorial tenga métodos de adquisición de nuevo conocimiento del mercado. Esto facilitará la innovación y la capacidad del personal para contribuir al flujo del trabajo. Debemos considerar que la capacidad de competencia de las editoriales es especialmente importante en el mercado digital, en el que los consumidores pueden comparar y revisar productos y precios de una manera rápida y sin costo, causando que las estrategias de diferenciación se vuelvan sumamente importantes. Con todo y sus carencias, todos los autores que se han abocado al tema coinciden en que la edición digital de documentos en países como Estados Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra ha provocado una incertidumbre sobre la supervivencia del material impreso. No solo han nacido nuevos formatos documentales, sino también una nueva forma de comercializar la información que cambia las relaciones entre los participantes de la cadena de producción. Sin embargo, por ejemplo, en el 2015 la Asociación Americana de Editores registró que las ventas se mantenían más o menos cerca del 20%, más o menos lo mismo que en el 2014, lo que habla de un estancamiento, según Alter en el 2015, que parece casi inexplicable, no solamente por las grandes expectativas que se tenían para el libro electrónico, sino también por el crecimiento del comercio electrónico en todo el mundo. En cuanto a las ventas de libros electrónicos en México, debe mencionarse que la carencia de datos estadísticos y de estudios sobre el consumidor del libro electrónico dan prueba de la difícil batalla para adaptarse a los medios electrónicos que ha venido librando la industria editorial desde la aparición de nuevas formas de consumo de la información. Adicionalmente, el problema de piratería al país llegó a 86 millones de libros electrónicos descargados de manera ilegal en el 2011,
según Gutiérrez, y los niveles de lectura de la población mexicana, aunque aumentaron desde el 2013 a 2016, siguen siendo de los más bajos registrados por la UNESCO. Esto según la revista Proceso. Con todo lo anterior, el panorama para el libro electrónico es aparentemente negativo, pero la existencia de algunos negocios emprendidos en México que se dedican a la venta de productos editoriales en el contexto del comercio electrónico, como son Kindle, INK, Nuber y su sobrevivencia, evidencian que la situación mercantil y editorial en línea no es un caso perdido y que los consumidores encuentran alguna clase de valor en el producto. Un reciente estudio llevado a cabo por Tindeo ha identificado una serie de tendencias en el consumo en relación con los libros físicos y los libros digitales. Me van a disculpar que aquí la información que comento es un poco más enfocada a España, ¿verdad? Porque son los datos disponibles. Dice que la tendencia en la mayoría de los lectores es que siguen prefiriendo la lectura en libros físicos frente a los libros electrónicos y se prefiere seguir comprando los libros en las librerías. Y los libros se compran mayoritariamente por recomendaciones u opiniones, ¿sí? La mayoría de los libros se compran casi siempre por recomendaciones, porque un usuario, un lector ha leído libros del mismo autor. Las librerías siguen siendo el lugar favorito para comprar libros. Las plataformas online y los hipermercados también son fuentes de compra, y se va igualando el porcentaje de lectura en cuanto a libros prestados. Los precios de los libros en cuestión de libros impresos y de libros digitales pues también es considerablemente diferente. Normalmente el libro digital puede costar la mitad que el libro impreso, aunque esto puede variar mucho en relación a la temática del libro. Bueno, en relación a las formas de adquisición del libro impreso, pues bueno, creo que todos, considerando que todos ustedes son profesionales o son estudiantes de nuestras disciplinas, bueno, sabemos que el libro impreso puede adquirirse en la biblioteca por compra, donación o recursos compartidos, y que las formas de adquisición por compra pueden ser la compra directa, la licitación o la compra consorciada o adquisición cooperativa, ¿verdad? Entonces, normalmente todas este tipo de compras tienen que ser sistematizadas en las unidades de información a través de los manuales de procedimientos, y en todos los casos los controles presupuestales serán llevados a cabo por una oficina o departamento de finanzas en la institución. En lo que se refiere a las modalidades de comercialización del libro, aquí sí ya voy a procurar ser muy breve porque ya me señalaron el tiempo. Pues bueno, las posibilidades de comercialización del libro electrónico presenta una amplia gama de posibilidades. Pueden ser compra fragmentada, pago por uso, lectura en streaming, licencia de descarga, licencias de un usuario, de dos o multiusuario. Y bueno, esta flexibilidad supone cuestiones más complejas para los que tienen que tomar decisiones y gestionen colecciones de libros impresos. Decisiones que tienen que ver con la no existencia de un modelo de negocio único y eficiente, como en el caso de las revistas electrónicas. Finalmente, los bibliotecarios lo que prefieren generalmente es comprar seleccionando título a título y no modelos que corresponderían a la adquisición, a la contratación de colecciones completas. Entonces, las posibilidades a elegir entre los modelos de contratación de libros electrónicos serían la compra a perpetuidad, el modelo de suscripción a colecciones, la selección orientada por el usuario y el pago por uso. En la compra a perpetuidad y el modelo de suscripción a colecciones son los modelos más usados. En un 68% se hace por la compra a perpetuidad, aunque algunas editoriales prefieren evitar este tipo de compras, y bueno, las bibliotecas en su caso prefieren hacerlo, sobre todo en caso de los libros clásicos. Por ejemplo, un Baldor posiblemente sí lo tendríamos en una compra a perpetuidad, ¿verdad? Y en cambio un bestseller, pues no, allí se prefiere contratarlo a un año, por ejemplo. Y bueno, tendremos infinidad de negocios y de empresas que se dedican a este tipo de negocios, como Elsevier, Springsteen, Wiley, EBSCO,
Library de ProQuest, y bueno, los grandes tipos de proveedores en las bibliotecas, los editores, agregadores, distribuidores y plataformas de préstamo digital. Y pues también aquí hay una gran variedad de empresas que podemos mencionar, ¿verdad? Hay empresas que tienen en posesión una gran cantidad de libros electrónicos, hay otros que son mucho más selectivos en el sentido de que seguramente estamos refiriéndonos a empresas que tienen colecciones especializadas de libros electrónicos. Y bueno, yo les procuraría compartir esta información más adelante por escrito para no agotar el tiempo. Y por último, nada más querría yo comentar que, bueno, indudablemente las instituciones informativas o las bibliotecas y unidades de información en nuestro país tienen que redoblar sus esfuerzos en relación tanto a la contratación de libros impresos como libros electrónicos, porque sí podemos reconocer que las bibliotecas especializadas y las bibliotecas universitarias son las que han tenido mejores posibilidades en estos sentidos, pero las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas en la mayoría de los casos tienen que contentarse con formar colecciones con libros electrónicos en acceso abierto. Y bueno, libros impresos pues también a veces hay muchas limitaciones. Entonces habría mucho que comentar y bueno, por lo pronto es lo que les platico. Gracias. Agradecemos a la doctora Rodríguez su excelente participación y efectivamente tiempo nos falta, ¿verdad?, para seguir charlando sobre este tema. Ahora dejamos el micrófono al licenciado Óscar Bernard Vargas. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues ya mucho de lo que iba yo a comentar en mi presentación lo ha abordado la doctora de una manera muy precisa. Por otro lado, quiero comentarles que esta es la tercera ocasión que yo me encuentro aquí en este estrado. La primera vez que estuve fue como estudiante de biblioteconomía aquí en la EMBA. Y bueno, es un gusto que podamos compartir estos temas con los futuros bibliotecarios. Básicamente, yo les vengo a hablar un poquito de la trayectoria y los diferentes modelos en los que yo he trabajado como proveedor de servicios dentro de lo que son bibliotecas universitarias y bibliotecas no académicas también. Por primera ocasión, a mí me tocó trabajar como distribuidor de ProQuest cuando estaba a mitad de mi licenciatura. En quinto semestre decidí que era un buen momento para ir más allá del estudio y poner un poco en práctica lo que realmente iba a ser mi futuro profesional. Anteriormente yo había estudiado la licenciatura en matemáticas aplicadas en la UNAM, entonces traía una pila y un ritmo muy severo, ¿no? Como si hubiera yo comido mucho azúcar o mucho chocolate. Entonces, cuando a mí me hablaban los profesores de publicaciones digitales, realmente no entendía como a qué se referían. Hasta que me tocó trabajar en este medio, fue que entendí un poco a qué se refería todo esto. Los invito yo, justamente, a que si prefieren ustedes trabajar del lado de la biblioteca, se vayan involucrando en la atención todos estos temas que son tan amplios, que abarca no nada más el estar sentado detrás de un escritorio, como es el estigma que tenemos los bibliotecarios, sino que, por otro lado, si les interesa la parte de trabajar en negocios, en la industria de la distribución, también se acerquen un poco a conocer de qué se trata, qué es todo lo que podemos ofrecer. La primera ocasión fue como distribuidor de ProQuest y de ahí tardé más o menos un par de años trabajando en esta industria. Un par de años también estuve trabajando en la parte de mercadotecnia, en una empresa de publicidad, haciendo email marketing y una serie de cuestiones relacionadas con marcas. Esto no tenía mucho que ver con la biblioteca para mí en ese entonces, sin embargo, posteriormente le di la razón de haber trabajado ahí. Durante casi 8 años también participé laborando en una empresa norteamericana, y aquí me tocó ver justamente la transición entre la comercialización y distribución del libro impreso al libro electrónico. La empresa en la que laboro yo el día de hoy está por cumplir 20 años distribuyendo libros electrónicos, y pensar que hace 20 años de la idea del libro electrónico estaba muy alejada
¿no? Realmente, lo que comentaba la doctora, los contenidos disponibles eran limitados, el DRM prácticamente no existía como concepto, pero se hizo un esfuerzo de ir agregando más y más contenidos. El hecho de atravesar la comercialización de libros impresos a libros electrónicos ha tenido muchas vertientes, ha tenido muchos detalles. Si me ayudan un poquito con la presentación, de pasar a los siguientes slides, por favor. Aquí es un poco un preámbulo de lo que es el libro electrónico. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente otra vez. Y a la siguiente otra vez, por favor. Ya no quiero redundar un poco en lo que ha comentado la doctora. Más bien, comentarles cuál ha sido la experiencia de vender entre libros electrónicos y libros impresos. Durante 8 años, el porcentaje de ventas que nosotros registramos con ventas en la UNAM, en el Colegio de México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Anáhuac, se resumía en algo bien breve. Un 98% de ventas en libros impresos versus un 2% de adquisiciones en material electrónico. Yo recuerdo muy bien que en 2012, esta empresa para la que yo trabajaba había hecho un análisis de mercado, particularmente en México, y nos decían, en 2012 va a comenzar realmente el boom de la venta de libros electrónicos en México. Eso le estoy hablando que fue por ahí de 2010. ¿Qué sucedió? En 2012, la UNAM organiza un congreso de libros electrónicos en donde asistieron un montón de empresas líderes en ese entonces internacionales. Yo recuerdo muy bien que a mí me impactó la presentación de Suez, una empresa que el día de hoy, pues lamentablemente ya no existe, pero a mí me dejó muy marcado todo lo que dijo el representante de Suez, y yo dije, realmente tenían razón mis directivos de la empresa para la que yo trabajaba, la influencia que tuvo esa conferencia de libro electrónico. Estuve buscando en mis miles de cachivaches que tengo por ahí, porque tengo todavía mi folder y la libretita conmemorativa del evento. No la encontré, quería compartirla con ustedes, pero realmente a partir de ahí surgió y se dio el boom y las ventas del libro electrónico, para comenzar en la UNAM. Y sabemos que de alguna manera la UNAM es punta de lanza para muchos procedimientos y procesos que siguen otras instituciones, por la importancia, por el tamaño, por la diversidad que hay en su oferta académica, etcétera. Y efectivamente fue así como una predicción muy atinada. Comenzaron a desarrollarse un poco los modelos de venta, los esquemas de comercialización, que como ya bien ha comentado la doctora, hay una gran variedad, y yo lo resumo prácticamente en que hay 3 elementos que se deben de considerar para la adquisición de libros electrónicos. Por un lado, conocer cuáles son las necesidades de la institución. Yo me tengo que poner a estudiar cuál es la oferta educativa que hay en esta institución, y si yo cubro como proveedor con mi material, con mis recursos, esas necesidades. El segundo punto es la infraestructura que tenga la institución. Yo trabajo muy de cerca con los institutos tecnológicos prácticamente de todo el país. He viajado por todo el país trabajando con los institutos tecnológicos. ¿Y qué sucede? De repente, para estas cuestiones de acreditación, de registros de validez oficial, los famosos REVOEs, le solicitan a las bibliotecas contar con recursos digitales a la par de toda la bibliografía básica con la que debe de contar una institución. Pero ¿qué sucede? La biblioteca a veces no tiene ni siquiera recursos para tener un centro de cómputo o un área de cómputo modesta. El ancho de banda para las conexiones a internet son muy bajas. Entonces ahí los recursos electrónicos, por muy buenos que sean y por muy al alcance económicos que estos estén, se ven limitados, ¿sí? Y el tercer punto,
pues desde luego es la parte de los presupuestos. El contar con un presupuesto que está bien planeado, que está siendo bien preciso sobre en qué se debe de invertir, no gastar, en qué se debe de invertir el presupuesto para que se cubran las necesidades y se vaya avanzando conforme a los planes educativos de las diferentes ingenierías, licenciaturas que se imparten en un instituto, deben de ir a la par. Entonces, bueno, no todo es miel sobre hojuelas con los libros electrónicos, siempre se deben de mencionar lo que son los pros y los contras. Las desventajas, pues ahí vemos que en cuestión de tecnología nada está escrito y nada se da por hecho, ¿sí? Hay tendencias a las fallas. Entonces, el segundo punto en el cual nosotros nos comprometemos demasiado es justamente en que debemos ofrecer un entrenamiento efectivo a quien nos está suscribiendo, ¿sí? Por otro lado, y como les comenté con el libro propiamente cuando comenzó en 1998, había una insuficiencia de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas editoriales sí se arriesgaron a poner en plataformas digitales sus textos, no tanto así contenidos académicos, y esto ha ido cambiando poco a poco. Por otro lado, y esto no sé, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, algunos usuarios tienen la resistencia contra los libros electrónicos, tienen todavía esa comodidad de consultar los libros impresos, algunos no los hay en electrónico, desde luego. Por cuestiones de DRM también hay una limitación entre el intercambio libre entre los dispositivos. Y por otro lado, la dependencia de plataformas de proveedores para el acceso a texto completo. Hay mucho contenido open access en la red, pero ustedes se meten a Google y no es tan fácil de acceder. O sea, están en servidores muy especializados, ¿sí? La información es muy rebuscada, entonces ahí todo este contenido también algunos agregadores lo ingresamos en las plataformas y lo ponemos accesible de una manera indexada y ordenada como debe de ser. ¿Me pasan a la siguiente slide, por favor? Ok, nosotros manejamos una estrategia y creo que así es prácticamente la de todos los distribuidores, tanto de libros impresos como electrónicos, que básicamente se basa un poco en lo que yo mencionaba con los 3 puntos indispensables. 1, cubrir con los prerequisitos tecnológicos y los soportes adecuados. El segundo es proporcionar los manuales y capacitación a los participantes. Los desarrolladores de las plataformas deben de tener un sentido que éstas sean intuitivas, interactivas y ergonómicas. El siguiente punto es que todos los involucrados deben de adecuarse al uso de la tecnología. Y por último punto es que deben de planearse para que todo sea ordenado y no genere incertidumbre. ¿De acuerdo? Si pasamos al siguiente slide, por favor. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque ahí es prácticamente mi plataforma, pero a lo que yo pretendía un poquito con esto es que las plataformas al día de hoy tienen que contar con elementos que lo distingan de un documento digital, que es simplemente un PDF, ¿sí? Puede ser así. ¿Qué buscamos? Que tenga una plataforma, que tenga interacción con el usuario, que tenga la posibilidad de tener un tratamiento como si lo hiciese con el libro impreso, que tenga la posibilidad de hacer subrayados, de hacer anotaciones, de tener descargas en sus dispositivos móviles, que interactúe con diccionarios o enciclopedias especializadas. Y lo que viene a continuación, pues es que tengan la interacción con la multimedia, ¿sí? Cuestiones de videos, conferencias, algo que está haciendo, por ejemplo, ahorita ProQuest con la editorial O'Reilly, que es algo impresionante lo que están manejando ellos, porque están también trabajando con memorias de congresos, con memorias de simposios, muy especializados en cuestiones de medicina, de cuestiones económico-administrativas, marketing, diseño gráfico, etcétera. Entonces, prácticamente eso es un poco lo que yo quería redondear, básicamente comentarles cuál ha sido la transición entre el libro entre el libro impreso y el libro digital y todas las posibilidades que hay para adquirirlo.
Termino con algo que siempre les comento a mis prospectos, que nosotros trabajamos de una manera como lo hacen los sistemas de streaming de entretenimiento actual. Tal es el caso de Spotify, de Netflix. Uno paga una suscripción y ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Siempre hay contenido nuevo, siempre hay avances, siempre hay álbumes completos, siempre hay nuevas series, y así es como debe de trabajar la biblioteca digital. Siempre con contenidos nuevos, siempre con editoriales nuevas, para que la biblioteca siempre sea un lugar en donde el usuario vaya a encontrar la información que está solicitando, básicamente. Agradecemos la participación del doctor Óscar Bernal Vargas. Ahora cedemos la palabra al doctor Miguel Gama Ramírez. Sí, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y en particular al cuerpo directivo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía la invitación que me rapidito, a reserva de que en la documento ustedes tienen ya una argumentación más sólida, ¿no? Introducción. En las últimas 3 décadas del siglo XX se empezó a identificar la incipiente presencia de los contenidos digitales en el contexto bibliotecológico. A lo largo de los años siguientes se ha observado en menor o mayor grado que el libro electrónico va figurando en el espectro de los servicios de información que se ofrecen a las comunidades de las instituciones de educación en general. Así es como va a estar más o menos la presentación, esa es la estructura. Sin embargo, es hasta la entrada del siglo XXI donde la literatura especializada registra múltiples prácticas en torno a la integración de los libros electrónicos en las bibliotecas académicas. De esta manera, la presencia del libro electrónico se ha vuelto un elemento disruptivo en los esquemas de empaquetamiento de la información, en las fórmulas de comercialización, así como en la revisión de pautas, criterios, políticas, procesos y prácticas bibliotecarias. La industria de la información está en constante desarrollo de productos que tienen como eje central, ¿le cambiamos por favor? Que tienen como eje central el formato digital. En tanto, las bibliotecas son consideradas como un destacado nicho para el propósito de la comercialización de este tipo de contenidos. Reiteradamente, las bibliotecas han venido refrendando su compromiso para seleccionar y adquirir el material que esté en concordancia con sus planes y programas de estudio, con sus necesidades, con sus prioridades y, desde luego, con base en los presupuestos disponibles. Dado lo anterior, en esta nueva realidad aparecen otros elementos que nos obligan a revisar y analizar detenidamente, en principio y para el propósito de esta mesa, desde el proceso de adquisición del material. Modelo de negocio. Y si recuerdan, desde la participación del presidente de la CANIEM se ha mencionado el concepto de modelo. El concepto de modelo se puede entender desde el punto de vista científico como una abstracción de una situación, de un fenómeno, de un objeto de estudio. Sin embargo, el término que es usado en la industria de la información tiene su origen en 1954 con Peter Drucker, que lo incluye en su libro, La práctica de la administración. La literatura sobre el particular nos ofrece otras definiciones y otros autores que consideran en señalar que el modelo de negocio de una compañía comprende la descripción del producto, de los servicios y de los flujos de información, así como los beneficios potenciales y fuentes de ingresos. El término de modelo de negocio se visualiza en este trabajo como punto de partida en la tónica de la comercialización de los contenidos digitales, en donde la empresa define, describe y empaqueta sus productos y los oferta en el mercado. El universo de la industria de la información digital va presentando novedades en la forma en cómo estructura los contenidos, cómo los comercializa y cómo los preserva a mediano y largo plazos. Empaquetamiento de la información. La siguiente, por favor. En un principio, los contenidos de libros electrónicos eran fácilmente identificables en los modelos de comercialización, es decir, título por título, y bajo esos parámetros la situación resultaba similar al formato impreso. Empero, como todo producto en evolución, más adelante se integra bajo el esquema de bases de datos, en otras palabras, un conjunto de títulos de libros organizados por tema, por colección, por fecha de edición o bien por editorial.
Sin embargo, los avances de la tecnología y las alianzas estratégicas entre organizaciones editoriales han influido en la conformación de nuevos paquetes de contenidos digitales que responden a otras formas de ordenar la información. En este orden se identifican las siguientes, las que se mencionan ahí. No las voy a explicar, ya más o menos por cuestión de tiempo. Nos pasamos a la siguiente. Vamos a las fórmulas de comercialización. La situación de renta, suscripción y venta de los contenidos presenta por lo general en el espectro que a continuación se indica en la tabla siguiente. Todo esto es visto desde una comunidad universitaria, eso sí hay que aclarar. Por lo tanto, una suscripción se puede llevar a cabo desde el individuo, desde el investigador, el profesor, desde una biblioteca, desde el integrante que sea parte como una asociación, desde un grupo de bibliotecas de una institución o bien un grupo de bibliotecas de diferentes instituciones. Que por cierto, según la literatura, nota que la mejor forma de comprar libro electrónico es a través de consorcios. ¿Nos seguimos? Por favor, la siguiente. El contenido puede ser arrendado o bien adquirido en forma permanente por conducto de estos canales: editorial, proveedor, agregador, distribuidor. La siguiente, por favor. Modelos de adquisición. A ese respecto, Levin Clark y Rosemick, de acuerdo con las fórmulas de comercialización de los contenidos, identifican la siguiente: costo por circulación y uno que le llaman adquisición basada en evidencias. No voy a explicar lo que significa cada una. Nos seguimos, por favor. En las líneas anteriores se afirmaba que el libro electrónico... ¿Nos seguimos? En las líneas anteriores se afirmaba que el libro electrónico es un producto en constante evolución, y prueba de ello son los nuevos modelos de negocio que van surgiendo. En los primeros meses, entonces, ahí se establece una cota, de acuerdo al presupuesto, se ofrece un listado de títulos, y la biblioteca va revisando. El pago se cubre antes de proporcionar el acceso a los contenidos. Después de ello, las comunidades de usuarios tienen la posibilidad de consultar los títulos. ¿Nos seguimos? En suma, los esquemas señalados intervienen factores, elementos y recursos humanos como contenidos, fórmulas, presupuestos, comunidades de usuarios, representantes de editoriales, proveedores, agregadores y bibliotecólogos. Sin embargo, un ingrediente que adquiere dimensiones de empoderamiento en este proceso de suscripción o compra digital es, sin lugar a duda, la negociación. En el entorno, ¿lo seguimos? En el entorno digital, el cambio, por favor. En el entorno digital, el encuentro cara a cara, es decir, representante de la institución y el agente de la editorial, del proveedor o del agregador, resulta decisiva para la contratación o la adquisición de los contenidos, aún teniendo como punto de partida las fórmulas de comercialización de los libros electrónicos ya señalados. En esta fase del proceso, la institución, me refiero a una universidad, expone sus argumentos, su situación, los recursos disponibles, y el representante escucha detenidamente y por otra parte también ahonda en las propuestas, los esquemas y las bondades. De esta manera, cada uno de los participantes en este proceso llegarán a un punto de acuerdo que los hará sentirse satisfechos de la alianza establecida entre proveedor y consumidor. Por otra parte, de acuerdo, la siguiente, por favor. Por otra parte, de acuerdo con datos de un informe preliminar en torno a los patrones de adquisición de libros electrónicos en bibliotecas académicas y de colegios, elaborado, ahí tienen a los autores, fue elaborado por Itaca, y que se dio a conocer apenas el pasado mes de julio como informe preliminar, se indica que en el año fiscal 2017 los libros impresos dominaron las adquisiciones de libros en 54 instituciones, en donde el 96% fue adquirido en formato impreso y el 4% en digital. Cifras que se refieren a la práctica en instituciones de Estados Unidos. El mismo estudio señala que los métodos de adquisición de libros electrónicos fueron por compra en firme, por planes previamente aprobados, por orden permanente y por fuente desconocida. Y aquí en ese contexto el informe señala que si bien el primer lugar lo ocupa un destacado proveedor, y no acostumbra a hacer comerciales, por lo tanto no lo mencionaré, pero en el estudio lo pueden ver, y el segundo lugar lo ocupa, y que me llamó la atención,
es Amazon, que la están comprando en Amazon. Entonces, bueno, para el caso de México, le cambiamos, para el caso de México, algunas instituciones de educación superior trabajan con un registro de base de proveedores de material, tanto impreso como electrónico, en el cual establecen condiciones y solicitudes de entrega, descuentos y formas de pago. En relación con la producción de libros digitales en nuestro país, y hace un momento se mencionaba la carencia de datos, es difícil encontrar datos consistentes y permanentes, ¿sí?, sobre lo que pasa en México. Sin embargo, para mí una fuente elemental que cada semana consulto con mucho cuidado es el boletín de la CANIEM. Entonces, en relación con la producción de libros digitales en nuestro país, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana anotó en un boletín semanal que en 2016 los títulos digitales registraron un incremento de 2 puntos porcentuales hasta alcanzar el 18.5%. Es decir, 283 títulos más que en 2015. Sin embargo, yo quería saber cuál era el total de 2015 y nunca encontré el dato. Entonces, a veces los datos hay que verlos con cierta reserva, ¿no? Sirven, pero hay que hacer todo un trabajo de investigación. En la primera década del siglo XXI se ha observado que en las instituciones mexicanas prevalece el modelo tradicional de adquirir título por título y en algunos casos se registra la compra por colecciones temáticas o bien por series monográficas. La siguiente, por favor. Consideraciones generales. Espero que todos los aquí presentes coincidamos en lo siguiente. El libro electrónico nos ofrece múltiples bondades para los usuarios finales y quizá la más mencionada y destacada por los estudiosos de este sea que expande el acceso al conocimiento fuera de los espacios físicos de los recintos bibliotecarios, para que los integrantes de las instituciones u organizaciones lo utilicen y aprovechen en sus tareas de formación o bien de actividades de investigación o de recreación, justo en el momento y lugar que así lo requieran. Sin embargo, como se ha dejado ver en esta participación, la presencia del libro electrónico en el espectro de los acervos bibliográficos de las instituciones, su desarrollo y permanencia como fuente de información académica, depende de múltiples factores que van desde la selección, la adquisición, la organización, la difusión, el uso, la evaluación y, por supuesto, la preservación del contenido para futuras generaciones. En la presente participación solo me he referido a ciertas condiciones que prevalecen en el mercado de la industria de la información en torno a los libros electrónicos. Principalmente los esquemas de venta anotados son propuestas diseñadas por las editoriales, los proveedores o los agregadores. Pero al final de este proceso de selección y de adquisición, las instituciones tendrán la importante decisión de suscribir o bien adquirir los contenidos. El libro electrónico representa una opción en el espectro de las fuentes de información que los sistemas bibliotecarios ponen a disposición de sus comunidades. Su desarrollo y tal vez su futuro dependerá de las acciones instrumentadas por el universo de actores anotados en estas breves líneas. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de contribuir con esta loable tarea de fomentar el acceso al conocimiento de todo ser humano. Confío en que así será. Gracias. Muchas gracias al doctor Gama por esta presentación. Bien, pues cada uno de nuestros ponentes nos dieron la oportunidad de escuchar estas reflexiones en torno a la adquisición de libros impresos y digitales en México en sus diferentes modalidades, vertientes de contratación. Abrimos un espacio para preguntas. Comenzamos con su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Eberto Reinel, la ESIME del Politécnico. Quiero contextualizar la pregunta. Las adquisiciones en las bibliotecas del libro electrónico, que me parece que tienen muchas cualidades interesantes, no son título por título, sino a través de plataformas, digamos, como es el caso de la adquisición de libros electrónicos vía el Conricid y las plataformas que están incluidas ahí, es decir, las adquisiciones en consorcio, ¿no? Y entonces,
los libros electrónicos no aparecen usualmente en el catálogo normal de la biblioteca, no los ven los usuarios, solo a través de las plataformas que se consultan. Entonces, el proceso de adquisición, digamos, o de desarrollo de colecciones está influido mucho por los proveedores de las plataformas. Es decir, el proceso de desarrollo de colecciones. Ellos desarrollan las colecciones. Luego, la consulta, digamos, el consultar los libros no es a través del catálogo de la biblioteca, tiene que ser a través de las formas de las plataformas que nos ofrecen. Vea usted las letras, ¿no? De la A a la Z, el título que usted busca, con qué letra empieza, hágale clic y aparece la lista, y en fin, las formas de consulta de las colecciones no es con las formas tradicionales, pues, sino a través de las plataformas. Entonces, también ellos catalogan, es decir, los que ofrecen las plataformas nos dan las formas de catalogar y acceder a los títulos que ofrecen en las plataformas. Entonces, como que los proveedores ahora usurpan un poco, por decirlo así, el proceso de desarrollo de colecciones, el proceso de catalogación, el proceso de acceso a las colecciones, y los bibliotecarios ya no se ocupan tanto de eso, sino lo hacen los proveedores. La cuestión es qué hacer frente a eso, que también representa una dificultad para para el que hacemos las cosas, que son los usuarios finales. Es decir, en vez de facilitarle las cosas, parecería que se las estamos complicando. ¿O qué opinan ustedes? Bueno, cambia de proveedor, ¿no es cierto? Es un chiste. No, en el caso de nosotros, prácticamente nos vemos como un asesor o un consultor de las necesidades de la biblioteca. Quienes me adquieren únicamente material título por título son algunos institutos de investigación adecuándonos a lo que ustedes básicamente nos solicitan. Esto implica desde que seamos compatibles con sus sistemas de integración bibliotecaria, de que les proveamos los registros MARC necesarios para que la información llegue de manera adecuada a sus usuarios, pero nosotros sí trabajamos de una manera como consultor o como asesor de proveedor de servicios. Bueno, yo en mi opinión consideraría que, bueno, todo depende de las capacidades económicas de la institución, ¿no? Porque finalmente habrá instituciones que tienen la posibilidad de contratar con el mismo proveedor el servicio del Big Data. Y entonces si se sube en una sola plataforma todos los recursos de la biblioteca, entonces sí está en el catálogo, entonces ahí se puede ya consultar, pero desgraciadamente no todas las bibliotecas tienen la posibilidad de tener el Big Data. Entonces, habrá instituciones que son privilegiadas en ese sentido y instituciones que son pobres, ¿verdad? Y pues bueno, aquí habrá que hacer el mejor esfuerzo en relación a incrementar los recursos económicos disponibles para este tipo de contrataciones. Pero pues sí, por ejemplo, en el caso de mi universidad, bueno, soy de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos un sistema de bibliotecas, considero yo bueno, tenemos biblioteca virtual, y dentro de la biblioteca virtual, como novedades, se ponen los libros electrónicos en la pantalla de inicio. Entonces, el usuario puede conocer cuáles son los libros electrónicos que se han ido agregando o más recientes, o por ejemplo, se ponen los más consultados. Les mencionaba yo hace rato el Baldor, pues el Baldor está allí en la pantalla de inicio para que el estudiante preparatoriano sepa que ahí lo puede consultar, ¿verdad? Pero pues sí, los recursos disponibles en las instituciones determinan las posibilidades de acceso. Voy a contestar. Bueno, antes que nada, un saludo. Fue mi maestro en la maestría, el ingeniero Alberto Augusto, pero no estoy de acuerdo con lo que señaló. Por ejemplo, para el caso de la universidad que conozco, la Universidad Nacional Autónoma de México, un criterio está establecido que todo recurso digital, ¿sí?,
si es libro, deberá aparecer en el catálogo icónico Libro UNAM. Ese es un criterio, ¿sí? Independientemente de que aparezca en la plataforma efectivamente de la editorial o del proveedor. También puede aparecer en los sitios, los micrositios de las bibliotecas que participan, ¿sí? También aparece en el rubro de biblioteca digital. También es recuperable desde programas descubridores. Entonces realmente se expande el espectro donde la gente puede recuperar. Pero digo, en la UNAM está establecido eso, ¿eh? Tiene que aparecer el libro UNAM. Y es lo primero que se le pide a los proveedores, el registro MARC, y sin embargo, también la universidad tiene especialistas en catalogación que adecúan ese registro. La gente dice, es que se ofrece en registro MARC y ya es muy fácil. No, nada más es trasladarlo. Hay que trabajarlo, hay que adecuarlo, hay que hacer ciertas traducciones, ¿sí? Entonces, digo, ese es el caso de la UNAM. Y ahí cuando decía que no, que es por plataformas, no sé, el CONRICIT, no participo en el CONRICIT, pero sí le puedo asegurar desde 2002 que participo en proyectos de libros electrónicos en la UNAM, que lo que las bibliotecas seleccionan finalmente son contenidos. Es el contenido. Y después se tiene que ver la plataforma, porque efectivamente la plataforma tiene una serie de elementos que nos van a permitir decidir si es adecuado o no adecuado. En la plataforma, en su presentación de Oscar, señalaba el DRM como un limitante. Actualmente, un elemento de agregado de valor al producto dicen sin DRM. Entonces, las cosas también ya cambió la situación. Gracias. Ok. Bien, pues creo que por cuestiones de tiempo estamos ya terminando la participación de esta mesa, no sin antes agradecerla a la doctora Beatriz Rodríguez Sierra por su participación. Doctora, muchas gracias. Licenciado Oscar Bernal Vargas, igual manera, al doctor Miguel Gama Rodríguez. Muchísimas gracias, un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, están haciéndoles entrega de una constancia por esa participación. Agradecemos a la contador público Laura Cervantes Sánchez su participación en esta mesa y también le hacemos entrega de una constancia. Para quienes nos ven por los canales digitales está disponible el chat para realizar algún comentario o participar con preguntas. Nuevamente les pedimos que sus preguntas sean muy directas, muy concretas, se identifiquen e indiquen a quién van dirigidas. De acuerdo al programa, daremos inicio a un receso de 15 minutos. Hacemos extensiva la invitación al público que nos acompaña a que visiten el área de expositores y al término de este receso les pedimos respetuosamente ocupar sus lugares puntualmente. Gracias.